Imagínalo, un salón de baile abarrotado, resplandeciente de luces doradas, periodistas tomando fotos y los más ricos de la ciudad reunidos para brindar por sus éxitos. De pronto, las risas y el tintinear de las copas se congelan. Un hombre conocido por todos como el millonario con un matrimonio de cuento de hadas se arrodilla sobre el suelo de mármol, extendiendo un deslumbrante anillo de compromiso, no a su esposa, sino a la mujer misteriosa de vestido rojo ceñido a su lado. Un murmullo recorre a los espectadores. Las cámaras estallan como relámpagos. La esposa está a tan solo unos pasos, silenciosa y majestuosa, sus ojos no revelan nada. Se puede saborear el escándalo en el aire. Prepárate para el desamor, la traición y un silencio que dice más que 1000 palabras. Esteban Calderón era un hombre hecho a sí mismo. Había escalado desde orígenes humildes en un pequeño pueblo de Pensilvania hasta la cima del mercado inmobiliario en Manhattan. De adolescente, revendía autos en la entrada del vecino para ganar dinero de bolsillo, pero fue al descubrir su habilidad para los negocios inmobiliarios que su vida cambió para siempre. La tenacidad se volvió su sello personal. Pronto compraba apartamentos en ruinas, los renovaba y los vendía al triple. A los 25, ya había hecho su primer millón. A los 30, tenía el mundo en la palma de la mano. Su esposa, Rebeca Calderón, de soltera Herrero, era hija del juez Jaime Herrero, reconocido en todo el circuito del noreste por su integridad. La familia de Rebeca miraba con recelo a ese joven ambicioso y atrevido que cortejaba a su hija, pero ella quedó fascinada por su empuje, su deseo ardiente de superar cualquier obstáculo. Ella era un alma dulce, pianista clásica de gustos refinados. Él, un empresario imparable que se sentía igual de cómodo en una sala de juntas como en una obra en construcción. Eran polos opuestos, pero se atraían como imanes, forjando un romance que deslumbró a la alta sociedad. Su boda fue legendaria, celebrada en la finca de los Herrero, con palomas blancas liberadas al amanecer y fuegos artificiales al atardecer. La prensa se desvivía por la pareja perfecta, escribiendo reportajes emotivos sobre su sinergia imparable, la artista brillante y refinada y su astuto y audaz esposo. En entrevistas, Esteban atribuía su éxito al apoyo incondicional de su esposa. Ella sonreía tímidamente tras él, con unos ojos llenos de amor eterno que hacían fácil creer que eran almas gemelas. Con el tiempo, el imperio de Esteban se expandió. Fundó Calderón Grupo Internacional, ramificándose más allá del sector inmobiliario hacia la logística marítima y hasta startups tecnológicas. Sus oficinas de lujo en Midtown Manhattan se convirtieron en su centro de operaciones, frecuentado por inversionistas, miembros de juntas directivas y hasta algún que otro famoso. Cada año, los tabloides seguían las exóticas vacaciones de la pareja, navegando frente a Santorini, esquiando en los Alpes suizos. Era una imagen de perfección reluciente. Esteban, el apuesto millonario, Rebeca, su serena e inteligente compañera, quien organizaba galas benéficas y financiaba becas musicales con el nombre de su familia. Pero tras bambalinas, comenzaban a aparecer grietas. Las exigencias de un imperio en constante crecimiento dejaban a Esteban trabajando hasta la madrugada. Rebeca, acostumbrada a una vida más tranquila de recitales de piano y reuniones íntimas, luchaba por seguirle el paso. Los momentos a solas se esfumaban, reemplazados por llamadas urgentes, cenas de negocios y expansiones sin fin. Ella pasaba a su lado en el penthouse con una sonrisa suave, pero siempre había una línea marcada en el entrecejo de él, un ceño fruncido permanente cada vez que miraba el móvil. Sin embargo, el público solo veía el exterior reluciente. La esposa impecable de un titán. Nada, ni siquiera los rumores ocasionales sobre las infidelidades de Esteban, podía empañar ese retrato. Después de todo, nadie tenía pruebas, y Rebeca, si sospechaba algo, no lo demostraba. Todo estaba dispuesto para una vida que parecía perfecta desde cualquier ángulo, hasta el día en que todo se vino abajo. Todo comenzó de forma inocente, una presentación en una gala benéfica. Esteban era el orador principal en un evento de recaudación para la Iniciativa de Artes Infantiles, una causa cercana al corazón de Rebeca. En el gran salón del Hotel Plaza, él se movía entre los benefactores, copa de champán en mano, discutiendo los nuevos proyectos filantrópicos. Fue entonces cuando vio por primera vez a Laura Suárez, una consultora de marketing elegante, recientemente incorporada a Calderón Internacional como estratega de marca. Laura tenía ojos vivaces e inteligentes, y una confianza que irradiaba sin esfuerzo. No era ni tímida ni agresiva. Mantuvo con él una conversación ligera sobre el programa de la noche,
elogiando con habilidad sus esfuerzos benéficos sin parecer falsa. Esteban quedó intrigado. Tras los discursos formales, terminaron sentados en la misma mesa. Rebeca, indispuesta esa noche, se había marchado discretamente a casa temprano, dejando a Esteban solo para socializar. A medida que avanzaba la velada, Esteban encontró en el encanto de Laura algo adictivo. Ella comprendía sus desafíos empresariales, aportando ideas astutas que resonaban con él de un modo que rara vez experimentaba fuera de su círculo de ejecutivos. Al final del evento, le dio su número personal con el pretexto de discutir más ideas de estrategia de marca. Al día siguiente, su nombre rondaba su mente. Se dijo a sí mismo que era algo puramente profesional, una sinergia potencial, y sin embargo, marcó su número esa misma tarde. Acordaron almorzar en un bistró de lujo en Midtown. Entre salmón sellado y pasteles delicados, la conversación fluyó como vino fino. Esta vez no era solo negocios. Rieron sobre sus infancias en pueblos pequeños, sobre las frustraciones comunes del mundo corporativo. No hubo contacto físico inmediato, pero una tensión intangible chispeaba entre ellos. Los días se convirtieron en semanas. Siguió un segundo almuerzo, luego un tercero, una copa después del trabajo. Tal vez era la emoción del deseo, o la adrenalina del secreto, pero cada encuentro dejaba a ambos con ganas de más. A él lo atraía su ambición, su optimismo juvenil, y ese aire de libertad. Cuando hablaba con Laura, Esteban sentía una libertad que hacía tiempo no experimentaba, sin equipaje emocional, sin responsabilidades infinitas, solo la promesa de algo excitante. Mientras tanto, Rebeca permanecía en segundo plano, absorta en los ensayos para un próximo concierto de piano. Pasaba horas practicando en la sala de música insonorizada de su ático, preparándose para una presentación solista en el Carnegie Hall. Por las noches, Esteban decía tener reuniones urgentes o llamadas con inversionistas, mientras Laura lo acompañaba discretamente a salones exclusivos, lejos del objetivo de los paparazzi. Se había formado un patrón, como suele suceder en los romances prohibidos. Una noche de tormenta, con los truenos retumbando sobre los rascacielos de Manhattan, Esteban se encontraba solo con Laura en la parte trasera de una limusina, regresando de una conferencia de negocios en Boston. Las ventanas estaban oscuras, las luces de la ciudad eran un borrón, mientras el chofer maniobraba entre calles anegadas. La mano de Laura rozó la suya. Sus miradas se cruzaron en un instante súbito e ineludible. Esteban se inclinó y se besaron. Una traición tan eléctrica como el rayo que desgarró el cielo. En ese instante, el destino de su matrimonio cambió de forma irreversible. Aún así, él seguía aferrado a la idea de que podía conservar a ambas mujeres en su vida. Pero los acontecimientos estaban a punto de salirse de control. Rebeca no era ingenua. Notó los cambios sutiles en la rutina de su esposo, llamadas susurradas a horas extrañas, el tenue rastro de un perfume que no era el suyo en su cuello, y el tartamudeo en su voz al intentar explicar cenas que no cumplía. Un temor callado comenzó a crecer en su interior, aunque no expresó sus sospechas. En cambio, lo observaba desde la distancia, intentando recopilar pruebas silenciosas de que su matrimonio, antes perfecto, se deslizaba peligrosamente hacia el abismo. Una noche asistieron juntos a un concierto benéfico en el Lincoln Center. Rebeca interpretaría una pieza breve antes de que un reconocido violinista tomara el escenario. Esteban llegó tarde, deslizándose hacia una butaca de la primera fila junto a una silla vacía reservada para él. Desde el escenario, Rebeca lo vio escanear el auditorio como si buscara a alguien más, el teléfono apretado entre sus dedos. Hubo un momento, no más de 2 segundos, en el que captó un destello en su mirada cuando una mujer con un vestido verde esmeralda y de líneas elegantes apareció en el palco. Rebeca la reconoció al instante, Laura Suárez. La presencia de Laura en eventos de alto perfil solía justificarse por su cargo en relaciones públicas de Calderón Internacional, pero ver la reacción de Esteban fue como una puñalada retorciéndose en el vientre de Rebeca. A pesar del corazón desbocado, ejecutó su pieza a la perfección. Cada nota resonaba con una emoción reprimida que aún no lograba expresar con palabras. Tras los aplausos finales, mientras el público se ponía de pie en ovación, Rebeca hizo una reverencia con gracia, cruzando su mirada con la de Esteban. Él aplaudía con entusiasmo, pero ella distinguió la culpa en la tensión de su mandíbula. Aquella noche, lo confrontó con delicadeza. «Parecías distraído durante el concierto», comentó mientras se cambiaba del vestido de gala. «¿Todo bien en el trabajo?».
Esteban lo desestimó con un gesto. Vino una de nuestras especialistas en marca. Solo quería asegurarme de que tuviera buenos asientos y la recibieran como se debe. Lo dijo con naturalidad, pero Rebeca notó la tensión en sus hombros. Quiso preguntarle más, pero una voz interior le susurró que no presionara, al menos no todavía. Detrás de escena, las semillas de la sospecha crecían con fuerza. Cada vez que Esteban salía del penthouse a una reunión pasada la medianoche, o desaparecía durante fines de semana enteros con la excusa de inspecciones en otras ciudades, Rebeca lo sentía más lejano. Comenzó a confiar sus inquietudes a su amiga más cercana, Cintia Pérez, una marchante de arte que la conocía desde la universidad. Cintia, aguda y protectora, le aconsejó que reuniera pruebas antes de tomar decisiones apresuradas. No dejes que el corazón mande, le advirtió con dulzura. Si está cruzando una línea, necesitas estar segura antes de enfrentarlo. Decidida a conservar su dignidad, Rebeca contrató a un investigador privado llamado Marcos Logroño, un hombre tranquilo, de cabello canoso, conocido por su discreción. A través de llamadas susurradas a mitad del día, Rebeca coordinó con él para que siguiera a Esteban, tomara fotografías y documentara cada encuentro. Le destrozaba el alma tener que llegar a ese punto, pero su intuición le decía que era la única forma de descubrir la verdad. Cada noche se acostaba junto a Esteban con el corazón palpitando, fingiendo que todo estaba bien. Pero cada mañana revisaba el teléfono, esperando noticias del investigador, preparándose para el momento en que sus peores temores se hicieran realidad. A lo largo de varias semanas, Marcos Logroño documentó con meticulosidad cada movimiento de Esteban. Almuerzos clandestinos en restaurantes exclusivos, visitas secretas a bares de hoteles de lujo y recorridos nocturnos por la ciudad, siempre con Laura a su lado en el asiento trasero de un coche de la empresa. Las pruebas eran irrefutables, fotos de ambos tomados de la mano, besos robados en una esquina, la silueta de Laura deslizándose dentro del penthouse de Esteban mientras Rebeca se encontraba fuera de la ciudad por una presentación. Cuando Marcos le entregó las pruebas, el corazón de Rebeca se desplomó. El color abandonó su rostro, y sus manos, habitualmente firmes como pianista, temblaban. Cada fotografía era una bala de verdad que le perforaba el pecho. En una imagen particularmente dolorosa, Esteban y Laura estaban frente al edificio de Calderón Internacional, en un instante íntimo congelado en el tiempo. Él le tocaba la mejilla con ternura, un gesto que Rebeca había creído reservado solo para ella. A pesar del dolor, se obligó a examinar cada prueba con atención. Necesitaba fortalecerse para lo que vendría. Le pidió a Marcos que mantuviera la investigación en secreto por ahora, que no confrontara a Esteban ni filtrara nada a la prensa. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir su siguiente paso. Marcos, siempre profesional, asintió con solemnidad. En medio de esta tormenta emocional, Rebeca solo confió en dos personas, Cintia Pérez y su hermana menor, Irene Herrero, quien voló desde Boston en cuanto intuyó que algo no estaba bien. Irene era impulsiva, el polo opuesto de la serenidad de Rebeca. «Esto es una locura», exclamó, caminando de un lado a otro en la sala del penthouse. «No puedes dejar que se salga con la suya. Tienes que enfrentarlo, o dejarlo, o hacer algo». Rebeca permanecía en silencio, mirando las luces centelleantes del horizonte de Manhattan. Un torbellino de emociones encontradas giraba en su interior, rabia, tristeza, traición y, extrañamente, aún un vestigio de amor por el hombre que alguna vez fue su mundo. «No es tan simple», murmuró, con lágrimas asomando en sus ojos. «Tú vales más que esto», añadió Cintia con suavidad, posando una mano reconfortante sobre su hombro. «Sea lo que sea que decidas, estaremos contigo. Solo recuerda que tienes opciones». En los días que siguieron, Rebeca flotaba en un estado de animación suspendida. Cumplía con sus rutinas diarias, prácticas de piano, compromisos filantrópicos, apariciones públicas en galas benéficas, llevando puesta su máscara de compostura, como si nada hubiese cambiado. Pero por dentro, se desmoronaba. Cada latido de su corazón pesaba con el conocimiento de la traición de Esteban. Al otro lado de la ciudad, Esteban y Laura continuaban su aventura, ajenos a lo cerca que estaban de ser descubiertos. Se habían vuelto más audaces, fines de semana más largos fuera de la ciudad, cenas públicas en restaurantes exclusivos, sonrisas furtivas en los pasillos de Calderón Internacional. Creían estar protegidos por su discreción. Subestimaron la vigilancia silenciosa de una esposa que ahora sabía más de lo que aparentaba. En un giro cruel del destino,
los tabloides aún celebraban a Esteban y Rebeca como una pareja ejemplar, elogiando su labor filantrópica y glamorizando su aparentemente perfecto matrimonio. Los más ricos de la ciudad no tenían idea de la tormenta que estaba por estallar, una que cambiaría para siempre las vidas de Esteban, Laura y Rebeca. Una fresca noche de otoño, Rebeca decidió asistir, sin previo aviso, a un evento corporativo de Calderón Internacional. Por supuesto, había sido invitada. Se trataba de una gala para celebrar el lanzamiento de un nuevo proyecto de condominios de lujo cerca de Central Park. Pero normalmente, dejaba que Esteban manejara esos asuntos empresariales por su cuenta. Esta vez quería ver la dinámica con sus propios ojos, observar a Esteban y a Laura en la misma sala. Vestida con un vestido zafiro que realzaba su silueta elegante, Rebeca entró al suntuoso salón de baile. La decoración era magnífica, lámparas de cristal, arreglos florales imponentes y camareros que ofrecían copas de champán. Aunque era bien conocida entre los asistentes, pocos esperaban verla allí esa noche. Miradas curiosas la siguieron mientras se abría paso hacia el centro del salón. Esteban conversaba con un grupo de inversionistas cuando la vio. Un destello de pánico cruzó sus ojos, rápidamente reemplazado por una amplia sonrisa ensayada. Se excusó y atravesó la multitud para saludarla con un beso educado en la mejilla. «Estás deslumbrante», dijo, con un tono cuidadosamente medido. «Gracias», respondió ella suavemente. Notó que él evitaba sostenerle la mirada. También notó que Laura se encontraba al otro lado del salón, conversando con un grupo de directivos. Sus ojos se encontraron fugazmente, una conexión invisible que Rebeca casi podía sentir vibrando entre la multitud. Durante toda la velada, Rebeca mantuvo una compostura regia. Charló cordialmente con colegas, aceptó cumplidos con un leve asentimiento y mantuvo su distancia de Laura. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca de Esteban, percibía su tensión. Él se cuidaba de no mirar demasiado tiempo a Laura, pero la corriente subterránea era innegable, había algo más entre ellos que asuntos laborales. Cerca del final del evento, Rebeca los vio salir discretamente a un balcón, presumiblemente para conversar en privado. Esperó 10 minutos completos antes de salir también, cruzada de brazos contra el aire frío de la noche. Lo que encontró fue como una daga clavada en el corazón. Esteban tenía una mano en la cintura de Laura, inclinado hacia ella. No se besaban, pero su intimidad era innegable. Al oírla aclararse la garganta, ambos giraron bruscamente. Laura se apartó de inmediato, con un rubor teñido en sus mejillas. Esteban intentó recomponerse, ajustándose el cuello con torpeza. Rebeca, dijo, forzando un tono alegre, me estaba mostrando algunos nuevos conceptos de marketing para los condominios. Necesitábamos un lugar más tranquilo para hablar. Los ojos de Rebeca se deslizaron de Esteban a Laura. Sintió el impulso de estallar, de lanzar acusaciones allí mismo, pero recordó la promesa que se había hecho, mantener la calma, elegir su momento con inteligencia. Así que simplemente esbozó una sonrisa fina. «Por supuesto», respondió. «No quiero interrumpir». Luego, se dio media vuelta y se alejó, dejándolos a ambos en un silencio atónito. Detrás de ella, las luces de Manhattan brillaban con un calor engañoso. Por dentro, su mundo se resquebrajaba, la tensión aumentaba lentamente hasta acercarse al punto de quiebre. Y por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, Rebeca sintió una nueva emoción asomarse bajo el dolor, una resolución helada. La determinación de enfrentar lo que ya sabía sin lugar a dudas. Los rumores sobre la cercanía de Esteban con una mujer misteriosa comenzaron a circular entre la élite de Manhattan, susurros en clubes sociales, comentarios velados en círculos empresariales. Aunque nadie se atrevía a confrontarlo abiertamente, al fin y al cabo, Esteban Calderón era un hombre de poder, y los beneficios de mantenerse en buenos términos con él superaban con creces los riesgos de provocarlo, los chismes crecían. Y, de algún modo, Laura parecía disfrutar de la atención ilícita. Tal vez era la emoción de salir por fin de las sombras. O quizá estaba cegada por la promesa de formar parte del mundo glamuroso de Esteban. Finalmente, Esteban tomó una decisión que lo cambiaría todo. Cansado del secreto, envalentonado por lo que sentía por Laura, llámalo estupidez o arrogancia, decidió proponerle matrimonio de la manera más pública y extravagante posible. Estaba convencido de que, al anunciar sus intenciones, el relato cambiaría a su favor. En su mente, la riqueza y el poder podían reescribir cualquier escándalo. Creía que si lo hacía a lo grande,
el público aplaudiría su osadía en vez de condenar su traición. Era una noche invernal, nítida y elegante, en el Metropolitan Club, un lugar conocido por acoger algunas de las galas más prestigiosas de la ciudad. El evento era una subasta benéfica a favor de la educación infantil, una causa que Esteban había apoyado durante años. Rebeca asistió como parte de sus compromisos filantrópicos, aunque su mente estaba a kilómetros de distancia, aún lidiando con el desamor en casa. Justo cuando el subastador cerraba la última puja, Esteban se adelantó, con el micrófono en mano. Carraspeó, su corazón latía con fuerza, pero la adrenalina lo empujaba hacia adelante. Damas y caballeros, dijo, su voz resonando en el salón dorado, quiero agradecerles su generosidad esta noche. Esta causa, la educación infantil, es profundamente importante para mí. Los aplausos llenaron la sala. Rebeca, de pie en la parte trasera, lo observaba con los ojos entrecerrados, sin entender aún lo que ocurría. Entonces, para su horror, Esteban hizo una seña para que Laura subiera al escenario. Ella, envuelta en un vestido rojo ceñido, subió los escalones con elegancia, el rostro radiante de anticipación. El público murmuró, confundido. Nadie la había presentado. Esteban tomó su mano. He sido bendecido de muchas formas, comenzó, pero ninguna tan profundamente como al encontrar a alguien que realmente me comprende, que comparte mis pasiones y mis sueños. Esta noche, quiero compartir esa bendición con todos ustedes, porque tengo la intención de pedirle a esta mujer increíble que se case conmigo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Las cámaras estallaron. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. La sangre de Rebeca se volvió hielo. Se le cortó la respiración. Estaba demasiado lejos como para moverse, demasiado atónita como para hacer otra cosa que observar con incredulidad. Se sentía paralizada, con la sala girando a su alrededor. Sobre el escenario, Esteban se arrodilló, extendiendo una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo tan grande que deslumbraba bajo los candelabros, un símbolo dramático de su riqueza, y de su desprecio por los votos que ya había hecho. Las manos de Laura volaron a su boca en una sorpresa fingida. Sus ojos se llenaron de lágrimas triunfales. Sí, susurró al micrófono, con la voz temblorosa. Sí, por supuesto que me casaré contigo. Los aplausos que siguieron fueron vacilantes, confusos. La mitad del público estaba demasiado impactada para reaccionar, la otra mitad, demasiado educada como para no aplaudir. En la parte trasera, Rebeca sintió su corazón romperse en 1000 pedazos. Y sin embargo, no pronunció una sola palabra. Se dio la vuelta y salió del salón, dejando atrás una tormenta de flashes, suspiros y murmullos. Y en el silencio de su partida, tomó la decisión más crucial de su vida, permanecer completamente, resueltamente, en silencio. A la mañana siguiente, Manhattan hervía de escándalo. Las redes sociales explotaron con clips de Esteban arrodillado, anillo en mano, proponiéndole matrimonio a una mujer que no era su esposa. Los paparazzi acamparon frente al penthouse de los Calderón, desesperados por captar la reacción de Rebeca. Pero ella no apareció. Permaneció dentro del santuario de los pisos superiores, cortinas cerradas, el teléfono apagado. No atendía a la puerta ni ofrecía declaraciones. La ciudad nunca había presenciado un giro tan impactante, y el silencio de la esposa se convirtió en el misterio más poderoso de la historia. Dentro del penthouse, Rebeca caminaba por pasillos de mármol como si estuviera en un sueño. A veces esperaba que Esteban irrumpiera exigiendo una explicación por haber abandonado la gala, pero no lo hizo. Estaba demasiado ocupado con el control de daños, medias verdades en reuniones de negocios, declaraciones a la prensa, afirmando que su matrimonio con Rebeca había terminado hacía tiempo, que la propuesta era solo una formalidad para comenzar un nuevo capítulo. Se solicitaron más entrevistas. Los tabloides clamaban por detalles jugosos. Pero de Rebeca, nada. Ningún comentario. Ninguna confesión entre lágrimas. Ninguna condena airada. Silencio absoluto. Amigos, familiares e incluso reporteros la bombardeaban con mensajes. Cynthia e Irene estaban desesperadas, rogándole que hablara, que defendiera su reputación y condenara a Esteban públicamente. Pero ella las apartaba con un gesto sereno, el rostro imperturbable. Aún no, decía en voz baja. Cuando sea el momento, lo sabrán.
Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Mientras tanto, Esteban se desmoronaba. No había anticipado que Rebeca, conocida por su gracia y compostura, respondería a su traición pública retirándose por completo. Esperaba indignación, abogados, cartas formales, o tal vez una crisis de llanto. En lugar de eso, no recibió nada. Y ese nada se convirtió en un eco en su mente, uno que crecía cada día. La llamaba por teléfono, sin respuesta. Tocaba desde el vestíbulo del penthouse, ella le negaba la entrada. Le dejó decenas de mensajes de voz, cada uno más suplicante que el anterior. Rebeca, solo háblame, decía, con la voz quebrada por la frustración. Podemos resolver esto como adultos. Pero ella permanecía en silencio, como un fantasma. Su negativa a participar lo corroía más que cualquier pelea pública podría haberlo hecho. Laura intentó consolarlo, animándolo a ignorar a Rebeca. Ahora estamos juntos, le decía, luciendo su anillo de compromiso. Todo esto pasará si nos mantenemos firmes. Pero Esteban no podía sacudirse la inquietud que le oprimía el pecho. Había algo en el silencio de Rebeca que le resultaba más peligroso que cualquier escándalo. Una tarde, un tabloide publicó un titular en letras grandes. ¿La esposa del millonario está desaparecida, o tramando venganza? Esteban leyó el artículo con las palmas sudorosas. Los reporteros especulaban, ¿estaría Rebeca preparando una demanda masiva? ¿Se había marchado del país? ¿O había sufrido una crisis nerviosa? Cada teoría lo ponía más ansioso. Se dio cuenta de que, a pesar de toda su riqueza y poder, no tenía control sobre la única persona que de verdad importaba en todo este fiasco. Y así, la gran pregunta que se hacía toda la ciudad seguía sin respuesta. ¿Qué haría Rebeca? En los rincones silenciosos de su penthouse, ella se sentaba frente al piano, los dedos suspendidos sobre las teclas, sin permitir que una sola nota escapara. Solo podía oír su propio corazón, firme y resuelto. Esperaba. Meditaba. Calculaba. Mientras la ciudad especulaba sobre sus motivos, Esteban se ahogaba en complicaciones. Los inversionistas comenzaban a inquietarse, preocupados de que el escándalo personal afectara la confianza en Calderón Internacional. Socios clave se comunicaban con llamadas educadas pero urgentes, buscando garantías de que el hombre al mando no había perdido el control. Las acciones bajaron ligeramente, reflejo de la incomodidad del mercado ante los rumores. Laura intentó ayudar, asumiendo un papel casi oficial como portavoz. Concedió entrevistas a medios menores, pintando una narrativa donde ella y Esteban llevaban tiempo enamorados, y donde el matrimonio con Rebeca no era más que una formalidad vencida. Pero las entrevistas solo alimentaron el fuego. En redes sociales, algunos la tildaban de cazafortunas, burlándose de Esteban por su descaro. Otros simpatizaban, hablando del amor como una fuerza imparable. La división era clara. Y Esteban se veía cada vez más a la defensiva. En la sede de Calderón Internacional, las tensiones alcanzaron su punto máximo. Jordán Reyes, el director financiero, enfrentó a Esteban directamente. No me importa lo que hagas con tu vida privada, gruñó, pero este desastre está afectando el negocio. Necesitamos estabilidad, no escándalos de portada. Esteban intentó restar importancia a las preocupaciones, insistiendo en que lo peor pasaría. Pero la duda empezó a morderlo por dentro. Extrañaba los días en que la presencia serena de Rebeca tranquilizaba al público y daba credibilidad a su marca. Tras bambalinas, nuevas revelaciones salieron a la luz. Cintia Pérez, movida por su lealtad hacia Rebeca, investigó el pasado de Laura, y encontró detalles turbios. Una pequeña editorial en Chicago había demandado a Laura 2 años atrás por incumplimiento de contrato, alegando que había violado acuerdos de confidencialidad y malversado fondos. Aunque el caso se resolvió fuera de los tribunales, los detalles eran comprometedores. Se rumoreaba que Laura había usado su relación sentimental con el CEO de esa empresa para obtener ventajas internas y luego lo había abandonado, dejándolo en ruinas. Cuando Cintia compartió discretamente estos hallazgos con Rebeca, vio un destello en los ojos de su amiga. No era la primera vez que Laura se involucraba con el imperio de un hombre poderoso. Emergía un patrón,
se aferraba a hombres ambiciosos, se infiltraba en sus vidas personales y profesionales, y salía con ganancias sustanciales, dejando caos a su paso. Rebecca no dijo nada. Pero Cynthia notó un cambio. Como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado. Ahora Rebecca no solo tenía ventaja emocional, su silencio, sino también munición legal. Y aún así, esperó. Mientras tanto, Esteban luchaba por conciliar a la mujer que decía amar con las revelaciones incómodas. Cuando la confrontó, Laura lo desestimó como una campaña de desprestigio. Ya no soy esa persona, insistió, con lágrimas brillando en los ojos. Solo quiero lo mejor para nosotros. No dejes que conviertan errores del pasado en algo peor. Esteban le creyó. O, al menos, se obligó a hacerlo. Estaba demasiado comprometido, avanzando con los planes de boda, sondeando lugares exclusivos en los Hamptons o incluso considerando una ceremonia privada en una isla. Pero cada día, la presión creciente de los inversionistas y el silencio ensordecedor de Rebecca erosionaban su confianza. El invierno se profundizaba, arrojando un frío cortante sobre la ciudad. La nieve se acumulaba en las aceras, reflejando la tensión helada en el corazón de Esteban. Era un hombre atrapado entre lealtades en conflicto, consumido por deseos que ni siquiera comprendía del todo. Y, a través de todo eso, Rebecca mantenía su compostura, esperando el momento adecuado para actuar. El padre de Rebecca, el juez Jaime Herrero, se había mantenido al margen de todo comentario público desde que estalló el escándalo. Figura ampliamente respetada, era conocido por su inquebrantable código moral y siempre había sido una fuerza guía en la vida de su hija. Semanas después de la propuesta pública de Esteban a Laura, Jaime solicitó una reunión privada con su hija. En un pequeño estudio de la finca Herrero, padre e hija se sentaron uno frente al otro. El ambiente olía a libros antiguos y madera barnizada. Las paredes estaban forradas de estanterías jurídicas y fotografías enmarcadas de los hitos judiciales de Jaime. El rostro de Rebecca estaba pálido, con un leve brillo de desamor aún presente en sus ojos. Su padre le sirvió una taza de té, mientras el silencio se extendía entre ellos como un hilo frágil. Finalmente, habló. Hija mía, el mundo ha sido cruel contigo últimamente. Quiero ayudarte en todo lo que pueda. Rebecca bajó la mirada. Lo sé, papá, pero necesito manejar esto a mi manera. Jaime la observó en silencio durante un largo momento. Comprendía que, aunque podía ofrecerle respaldo legal y moral, la dignidad y autonomía de su hija eran lo más importante. Deslizó una carpeta sobre el escritorio de caoba. En su interior había documentos legales, pruebas de un posible incumplimiento de deber fiduciario por parte de Esteban si había utilizado fondos de la empresa para fines personales, y posibles reclamaciones conyugales en caso de que Rebecca optara por divorciarse. Tienes a tu disposición todos los recursos que puedo ofrecerte, dijo con suavidad. Pero no voy a forzarte. Haz lo que sientas correcto, y estaré a tu lado. Con lágrimas en los ojos, Rebecca alargó la mano y le apretó la suya. Por primera vez en semanas, sintió que se fortalecía, como si su estrategia silenciosa contara ahora con un aliado poderoso a su lado. Mientras tanto, del lado de Esteban, las tensiones se intensificaban. Laura tenía un solo objetivo en mente, una boda de alto perfil que cimentara su lugar a su lado. Organizó sesiones fotográficas lujosas, coordinó entrevistas exclusivas sobre su romance de cuento de hadas e insistió en formalizar un acuerdo prenupcial que, curiosamente, la favorecía mucho más de lo que cualquier asesor sensato recomendaría. Jordán Reyes, director financiero de Calderón Internacional, advirtió a Esteban que no firmara nada con tanta prisa. Pero Esteban, aún atrapado por su deseo, dudaba, no estaba seguro de poder confiar completamente en los motivos de Laura. Aún así, Esteban no estaba del todo sin aliados. Un abogado corporativo de gran influencia, el doctor Horacio Quintero, se había unido a su bando, prometiendo neutralizar cualquier amenaza que Rebecca pudiera representar si decidía ir tras la fortuna Calderón. Idearon estrategias para argumentar que Rebecca conocía la separación desde mucho antes de la propuesta pública, pintando su silencio como una forma tácita de aceptación. Esteban detestaba la idea de atacar la reputación de Rebecca, pero el miedo a perderlo todo lo empujaba a extremos. Se convencía de que, si ella presentaba una demanda de divorcio, necesitaría todas las ventajas legales para proteger su imperio. Las líneas estaban trazadas. Los aliados de ambos bandos se reunían en silencio,
preparándose para un enfrentamiento inevitable, el padre de Rebeca, sus amigas cercanas y la evidencia que habían reunido contra Esteban y Laura, del otro lado, el abogado de Esteban, sus equipos de relaciones públicas hambrientos, y el escudo de dinero e influencia en el que aún creía poder confiar. La ciudad contenía el aliento. Nadie podía prever del todo lo que vendría. Y en el centro de todo estaba Rebeca, aún en silencio, aún observando, esperando su momento mientras el torbellino de aliados y enemigos se cerraba cada vez más a su alrededor. La gota final llegó una noche nevada de febrero. Desesperado, Esteban decidió confrontar a Rebeca cara a cara en el penthouse. Había intentado llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, todos sin respuesta. Estaba convencido de que, si tan solo lograba hablar con ella, si podía mostrarle su versión, quizás podrían separarse en buenos términos, o al menos llegar a un acuerdo financiero sin más escándalos. Con un ramo de orquídeas blancas, las favoritas de Rebeca, subió al penthouse. Pasó de largo al portero, que vaciló pero terminó dejándolo pasar. El ascensor se sintió interminable, cada sonido metálico aumentando su ansiedad. Cuando las puertas se abrieron, entró al silencioso vestíbulo de mármol. Llamó su nombre. Ninguna respuesta. Al avanzar más, la encontró en la sala de música, sentada frente al piano. Miraba las teclas, pero no tocaba ninguna nota. Colocó las orquídeas con cuidado sobre la superficie pulida y carraspeó. Rebeca, comenzó, con la voz temblorosa por la emoción. Lo siento por todo. Nunca quise que esto pasara así. Ella se giró ligeramente. Su expresión era indescifrable, pero no dijo nada. Solo lo observaba, con la mirada firme, sin señales de ira, ni de perdón. Sé que te hice daño, continuó él, acercándose. Fui egoísta, y estúpido. Laura hizo una pausa, luchando con las palabras. Creí que podía encontrar algo nuevo, algo emocionante. Pero nunca quise destruirte. Aún así, Rebeca permaneció en silencio. La frustración de Esteban se desbordó. Había llegado esperando lágrimas, reproches, incluso una bofetada. Cualquier cosa menos esa calma inquebrantable. Háblame. Suplicó, con la voz rota. Dime qué quieres. Necesito saberlo. Rebeca alzó la mirada. Y por primera vez en mucho tiempo, Esteban vio en sus ojos un destello de profunda tristeza, y una resolución feroz. Pero ni una sola palabra salió de sus labios. En cambio, se levantó, caminó hacia la puerta de la sala de música, y la abrió, indicándole que se fuera. Su mensaje era inconfundible. Devastado, Esteban salió al pasillo. El corazón le latía con fuerza al darse cuenta de la gravedad del gesto. La había perdido de verdad. Y sintió un vacío inexplicable. Él, que solía dominar salas de juntas enteras, ahora se encontraba impotente frente al poder de su silencio. Al llegar a la calle, la nieve caía copiosamente, cubriendo las aceras de blanco. Laura lo llamó, frenética, hablando de una demanda que posiblemente venía del lado de Rebeca. Estoy ocupado, gruñó Esteban al teléfono, y colgó. Sus pensamientos giraban sin control. Comprendió que lo que más extrañaba no era solo la presencia serena de Rebeca, sino el respeto que ella imponía, la brújula moral que le ofrecía, y la estabilidad que lo había ayudado a prosperar. Sin ella, todo parecía tambalear al borde del colapso. Y en el susurro de esa noche nevada, entendió que su silencio era una condena más severa que cualquier acusación a gritos. Era el sonido de una puerta que se cerraba sobre todo lo que habían construido juntos. Y en su corazón, supo que no tenía a nadie a quien culpar, más que a sí mismo. Después de aquel enfrentamiento en el penthouse, después de que Rebeca le abriera la puerta en silencio y le indicara que se fuera, todo empezó a desmoronarse. Esteban se repetía que estaría bien, que aún tenía la ventaja, que la memoria pública era corta y las fortunas podían reconstruirse. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. Rebeca no necesitó gritar, ni llorar, ni insultarlo. Simplemente se quedó allí, callada, firme, y eso lo rompió de una forma que ningún escándalo público podría haber logrado. Y entonces llegó la primera ola. En cuestión de días, los rumores se convirtieron en titulares. El juez Jaime Herrero, padre de Rebeca,
presentó discretamente la documentación preliminar para el divorcio en el juzgado de familia. Los documentos fueron filtrados a la prensa casi de inmediato. Al final de esa semana, todos los medios analizaban cada detalle. Los titulares gritaban traición, adulterio y mala gestión financiera. La narrativa reluciente que Esteban había cultivado durante años se desmoronaba a plena vista del mundo. Se organizaron reuniones de crisis en oficinas traseras de Calderón Internacional. La sala de juntas, antes santuario de la autoridad de Esteban, ahora parecía una sala de juicio. Jordán Reyes, el CFO, convocó a una sesión de emergencia. No se anduvo con rodeos. Estamos perdiendo credibilidad a chorros. Los inversionistas están nerviosos, se habla de cancelar la expansión en Corea del Sur, y, francamente, ahora mismo no confían en ti, Esteban. Cometí un error, admitió Esteban, aflojándose la corbata. Pero esto no define a la empresa. Jordán ni siquiera parpadeó. Tal vez no la defina, pero la está arrastrando al fondo, y rápido. Mientras tanto, Laura intentaba dar un giro romántico al escándalo. Concedía entrevistas a medios de estilo de vida afines, posando para fotos junto a Esteban, sonriendo mientras describía su inesperado pero hermoso amor. Pero el público no lo compraba. Su anillo de compromiso, reluciente símbolo de la traición de Esteban, se convirtió en un blanco perfecto para la burla en redes sociales. El tono online se volvió despiadado cuando un periodista de renombre publicó una columna titulada La amante con un motivo, citando fuentes anónimas, vínculos financieros turbios y acusaciones susurradas de antiguos empleos de Laura. Todo cambió. Los inversionistas empezaron a retirarse. Los patrocinadores de eventos cortaron vínculos. Incluso los aliados de alta sociedad de Esteban dejaron de devolverle las llamadas. Mientras tanto, en el círculo familiar de los Herrero, la contraofensiva se estaba orquestando con discreción. Cintia Pérez entregó al equipo legal de Rebeca las pruebas reunidas por el investigador privado. Irene, la hermana de Rebeca, contactó a una amiga en uno de los principales periódicos del país, filtrando lo justo para generar preguntas, sin exponerlo todo de golpe. Y Rebeca seguía sin pronunciar una sola palabra públicamente. Se movía por sus días como una reina en la sombra. Retomó sus clases magistrales en el conservatorio, sonriendo con suavidad a sus estudiantes, sus dedos fluyendo sobre las teclas con naturalidad. Organizó un almuerzo para donantes de la Iniciativa de Artes Infantiles, respondiendo con calma preguntas sobre el futuro de la fundación, sin mencionar ni una sola vez el escándalo que ardía en tiempo real. Cuando una reportera especialmente atrevida le preguntó si tenía alguna respuesta ante la propuesta pública de su esposo, Rebeca ofreció una pequeña sonrisa. Sin comentarios, dijo en voz baja, y luego se alejó. Eso enloqueció a Esteban. Se había preparado para enfrentar rabia, gritos, incluso amenazas legales, pero no esto. Esta fría, quirúrgica negativa a participar. Su silencio era más sonoro que todas sus ruedas de prensa. Más poderoso que cualquier disculpa en Instagram de Laura. No pasó mucho tiempo antes de que todo en Calderón Internacional comenzara a fracturarse aún más. Se rumoraba que la junta directiva se preparaba para una votación interna. Si Esteban no recuperaba el control de la narrativa, sería destituido, al menos temporalmente, como CEO. Y entonces llegó el artículo. La investigación periodística cayó como una bomba. Un reportaje de fondo sobre la historia de Laura, su ascenso meteórico en el mundo corporativo, las demandas previas, y su patrón de vincularse con hombres poderosos. Un párrafo en particular sobresalía. Fuentes alegan que la señora Suárez utilizó su influencia para manipular decisiones internas en Calderón Internacional, asegurando contratos lucrativos con empresas vinculadas a sus cuentas personales. El teléfono de Esteban estalló en llamadas. Abogados, inversionistas, su equipo de relaciones públicas, y Laura, llorando, gritando, preguntando qué iban a hacer. Él no tenía respuesta. Laura le suplicó que hiciera una declaración pública para negar las acusaciones. Tenemos que mostrar unidad, insistía. Que no soy una oportunista. Pero Esteban ni siquiera podía mirarla a los ojos. Días después, la Junta llamó a votación. Jordán Reyes fue nombrado CEO interino. A Esteban se le pidió, con cortesía pero firmeza, que tomara una licencia mientras pasaba la tormenta. Firmó los papeles en un estado de estupor.
Laura intentó animarlo, proponiendo organizar una fiesta privada de compromiso, o reservar un retiro exclusivo en la Toscana. Todo esto va a pasar, repetía. Sigues siendo Esteban Calderón. Pero por primera vez en su vida, Esteban no se sentía Esteban Calderón. Se sentía como una versión vacía del hombre que alguna vez fue. Extrañaba la estabilidad que había dado por sentada. La voz serena que solía hablarle con sensatez en los momentos de crisis. La mujer que le había mostrado gracia no solo en público, sino en la intimidad de su hogar, Rebeca. Y lo peor de todo, es que no había forma de volver a ella. Su equipo legal avanzaba con rapidez. Se presentaban mociones, se asignaban fechas de audiencia. Y, en todo ese proceso, Rebeca no pronunció más que unas pocas palabras cuidadosamente elegidas. Cada vez que un reportero la abordaba en la calle, ella pasaba con dignidad, en silencio. Hasta que, finalmente, dio una sola declaración. Frente al juzgado, con los flashes iluminando su rostro y micrófonos empujándose hacia ella, Rebeca se detuvo apenas un instante y dijo: «Solo busco lo que es justo. El resto, se encargará de sí mismo». Fue todo lo que necesitó decir. La opinión pública se volcó aún más a su favor. Los editoriales elogiaron su contención, mujeres de toda la ciudad admiraban su dignidad. Incluso la madre de Esteban, quien no había hablado con Rebeca en meses, se comunicó con ella en privado y le pidió perdón por lo que su hijo había hecho. En el penthouse, ahora ocupado solo por él, Esteban se sentaba junto a la ventana y observaba caer la nieve. Pensaba en la sala de música. En Rebeca, sentada frente al piano, con las manos suspendidas sobre las teclas, negándose a tocar una sola nota, hasta que estuviera lista. Ella había esperado. Había soportado. Y ahora, mientras veía cómo su reputación se deshacía puntada por puntada, Esteban por fin comprendía, ella no había esperado para vengarse. Había esperado el momento en que el silencio se convirtiera en su justicia. Y ese momento había llegado. El viento era cortante aquella mañana de lunes, colándose entre las columnas de piedra del juzgado de familia en el centro de Manhattan. Los reporteros se apiñaban con vasos de café humeante, el aliento visible en el aire helado. Los equipos de cámara forcejeaban por una buena posición cerca de las escalinatas. No todos los días un drama judicial involucraba a la élite de Nueva York. Y desde luego, no uno tan sensacional. Todas las miradas se volvieron cuando llegó Esteban Calderón, vestido con un impecable traje azul marino. Bajó de una SUV negra acompañado de su poderoso abogado, el doctor Horacio Quintero. Su rostro, normalmente sereno, traicionaba rastros de tensión. A pesar de semanas de entrenamiento mediático, no había forma de prepararse del todo para este momento, ser demandado por la esposa que había traicionado tan públicamente. Los flashes estallaron. «Señor Calderón, ¿algún comentario sobre la audiencia de hoy?». Alguien gritó, pero Esteban no dijo nada. Dentro del edificio, al otro lado del control de seguridad, Rebeca Herrero, ya no Calderón, caminaba en silencio por el pasillo. Llevaba un largo abrigo de lana negro sobre un vestido sencillo pero elegante, el cabello oscuro recogido en un moño bajo y brillante. Flanqueada por su padre, el juez Jaime Herrero, y su abogada, avanzaba como una reina que entra en su campo de batalla, no con alarde, sino con un dominio sereno. No buscó a Esteban. No lo necesitaba. Su silencio, incluso allí, era su arma más poderosa. La sala del tribunal hervía de murmullos mientras la jueza Olivia Beltrán tomaba asiento. Era una mujer estricta, de mirada penetrante, conocida en todo el estado por su imparcialidad y su desprecio por el espectáculo. Cayó el mazo. «Procedamos», dijo. El equipo legal de Esteban se movió con rapidez, intentando presentar la separación como antigua y amigable. El doctor Quintero, con su habitual precisión, trazó la narrativa de un matrimonio ya disuelto antes del compromiso con Laura Suárez. «Nuestro cliente», dijo Quintero, «desea simplemente cerrar este capítulo con dignidad y justicia. No hubo ninguna intención maliciosa». Pero el otro lado estaba preparado. La abogada de Rebeca, una mujer astuta llamada Noemí Fuentes, se puso de pie y comenzó a exponer una línea de tiempo minuciosa, fotografías, marcas de tiempo, declaraciones juradas, bitácoras detalladas del investigador privado. Todo apuntaba a una sola verdad: la relación había comenzado mucho antes de cualquier separación formal. Y,
Aún más importante, Esteban la había convertido en un espectáculo público. Las revelaciones no se detuvieron ahí. Se presentaron documentos financieros que mostraban transferencias cuestionables desde las cuentas de Calderón Internacional para cubrir viajes privados con Laura, recibos de hoteles de lujo, vuelos facturados como gastos de consultoría. No se trataba solo de una traición personal, era un posible uso indebido de fondos corporativos. Y el tribunal lo notó. Durante todo el proceso, Rebeca permaneció sentada con la espalda recta, las manos suavemente entrelazadas en su regazo. No interrumpió. No lo necesitaba. Los hechos hablaban por ella. Cuando llegó el momento de testificar, la sala quedó en silencio. Se levantó y caminó hacia el estrado. Su voz era serena, ni temblorosa ni filosa, mientras respondía a las preguntas de la jueza. Relató cómo descubrió la infidelidad, cómo la propuesta pública de Esteban la dejó devastada, cómo soportó semanas de escrutinio mediático en silencio, no por debilidad, sino para conservar lo poco que quedaba de su dignidad. Elegí no hablar hasta ahora, dijo con tono uniforme, porque sabía que la verdad hablaría por sí sola. Sus palabras eran medidas. Su tono, nunca vengativo. Y, sin embargo, golpeaban con más fuerza que cualquier acusación. Incluso la jueza Beltrán hizo una pausa antes de continuar, visiblemente conmovida por la contención y la claridad de Rebeca. En un momento, Beltrán le preguntó si solicitaba pensión conyugal o si deseaba extender el litigio para obtener control sobre los bienes de Calderón. La sala contuvo el aliento. Rebeca miró directamente a la jueza y respondió: No. Solo pido lo que es justo. No necesito destruir lo que queda. Solo quiero irme sabiendo que no me convertí en aquello que me hirió. Esteban se estremeció. Afuera, la noticia se propagó como pólvora. Rebeca habla, serena, firme e inquebrantable, tituló un medio. El imperio Calderón en riesgo mientras el divorcio se vuelve estratégico, publicó otro. Los programas de opinión no tardaron en especular, ¿había perdido Esteban el último vestigio de apoyo público tras el testimonio mesurado de Rebeca? El acuerdo final no la convirtió en multimillonaria. Pero no era necesario. Rebeca obtuvo una parte generosa de los bienes compartidos, la propiedad vacacional en Cape Cod, y un pago corporativo único. Pero lo más importante fue lo que rechazó, una pensión excesiva, el control mayoritario o cualquier intención de arrastrar a Esteban por años de litigio. Su mensaje fue claro. No necesito arruinarte. Ya lo hiciste tú solo. De vuelta en el Penthouse Calderón, Esteban permanecía en su ahora vacía sala de estar, viendo la cobertura mediática en pantallas silenciadas. Laura iba y venía, nerviosa, su teléfono vibrando con mensajes de contactos corporativos y conocidos aterrados que comenzaban a distanciarse. Dicen que me van a citar. Soltó con tono agudo. Haz algo, Esteban. Pero él apenas la escuchaba. Su mente estaba a miles de kilómetros, anclada en la imagen de Rebeca en el estrado. Su silencio ya no era un misterio. Era monumental. Te lo di todo, le susurró Laura, furiosa. Pero Esteban no respondió. Su imperio se había convertido en un castillo de naipes. Y ahora los vientos arremetían sin piedad. Durante las semanas siguientes, la Junta Directiva de Calderón Internacional votó discretamente para reemplazarlo como CEO. Jordán Reyes asumió el mando para estabilizar la empresa, emitiendo comunicados que prometían reenfocar la compañía en la integridad y en la confianza de los inversionistas. El daño ya estaba hecho. Pero la reconstrucción había comenzado, sin Esteban al mando. Rebeca, por su parte, dio un paso firme hacia su nueva vida con una gracia que la ciudad admiraba y, en parte, envidiaba. Se mudó del Penthouse a un histórico brownstone en el Upper West Side. Recuperó su apellido de soltera, Herrero, y se entregó por completo a la iniciativa de artes infantiles, incluso creando un fondo de becas para mujeres jóvenes en las artes. Nunca volvió a dar otra entrevista. Laura eventualmente desapareció de la vida pública. Su momento de fama reluciente se apagó tan rápido como había llegado. Sin el apellido de Esteban para protegerla, y con la presión legal aumentando, se trasladó discretamente a Chicago. El compromiso fue cancelado. Esteban nunca se recuperó del todo. No financieramente, su fortuna seguía siendo considerable aunque menguada,
pero emocionalmente sí. Cada habitación le parecía más vacía. Cada noche, más silenciosa. Pasaba horas viendo fragmentos de las declaraciones de Rebecca en el tribunal, repitiendo los momentos en los que ella caminaba frente a la prensa con la cabeza en alto. Ese silencio que ella manejaba. Esa compostura que había mantenido, resonaban más fuerte que cualquier protesta pública. Él había propuesto matrimonio a su amante frente al mundo, esperando aplausos. Pero fue el silencio de su esposa lo que la historia recordaría. Y en ese silencio, Rebecca Herrero encontró algo más raro que la venganza: paz. Gracias por acompañarnos en esta historia de escándalo, desamor y la inquebrantable determinación de una mujer. Si te sentiste atrapado por la caída de Esteban Calderón y la silenciosa pero triunfante resistencia de Rebecca Herrero, compártenos tu opinión. ¿Qué pensaste de la propuesta pública, de la amante, y de la esposa cuyo silencio habló más fuerte que cualquier escándalo? Si disfrutaste este viaje lleno de drama, no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias como esta, relatos de amor, traición y la extraordinaria resiliencia del espíritu humano. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Agradecemos cada momento que compartes con nosotros, y estamos ansiosos por revelarte nuestra próxima historia impactante. Hasta entonces, sigue inspirado. Y sigue explorando. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.